¿Cuál iglesia? Capítulo 26. Paradigmas que debemos vencer, séptima parte. Fiestas. Primero, las fiestas en las iglesias de los hombres. En las iglesias católicas y las iglesias protestantes celebran una considerable cantidad de fiestas, de las que deseamos mostrar algunas. La Navidad. Es común la celebración de esta fiesta en los dos catolicismos y el protestantismo, y en ella pretenden celebrar y conmemorar el nacimiento de Jesús. Esta fiesta abarca buena parte de diciembre y el comienzo del mes de enero. La Navidad es una fiesta que tiene una antesala, una celebración central y una conclusión posterior. En la antesala, los católicos rezan durante 9 días lo que llaman la novena, consistente en reunirse durante 9 días o noches en torno a un pesebre que previamente han construido para ambientar el lugar donde nació Jesús. En esas 9 noches desarrollan ritos previamente establecidos por la curia romana, en el caso de los católicos romanos. Disfrutan de algunas comidas y bebidas y se alegran entre los celebrantes. De esta manera se preparan para la celebración mayor, que es a la medianoche del 24 de diciembre, cuando supuestamente nace Jesús, fecha que desemboca en el 25 de diciembre, día en que los católicos celebran la fiesta más sobresaliente de su calendario religioso. Acostumbran igualmente a levantar un árbol donde supuestamente, comillas, el niño Dios deja los regalos para todos y cada uno de los integrantes de la familia. Regalos que se descubren el 24 a la medianoche, hora en que se consume una gran comida donde predomina la carne de pavo, de cerdo y otras viandas exquisitas. En Norteamérica y Europa, el niño Dios es reemplazado por Santa Claus o Papá Noel. En esta época de Navidad es indispensable que los niños sean regalados con juguetes y ropa, y los adultos tengan la oportunidad de, comillas, estrenar ropa. Si estas cosas no se dan, la Navidad es frustrante. La fiesta central de la Navidad celebrada en los hogares, con la quema de pólvora, comilonas, borracheras, consumo de drogas alucinógenas, bailes y toda clase de desenfrenos. Las televisiones en cada país brindan espectáculos con orquestas famosas que permiten a los televidentes organizar su fiesta sin tener que contratar grupos musicales. En la semana subsiguiente continúan las celebraciones mediante comidas y fiestas realizadas en distintos hogares. Incluso algunas ciudades latinoamericanas celebran lo que denominan ferias y fiestas, que pretenden mantener un alto punto en la, comillas, alegría navideña, para desembocar en la celebración de un nuevo año el 1 de enero, en el que se repite la orgía del 25 de diciembre. Para rematar este periodo festivo, alrededor del 6 de enero celebran una fiesta llamada Epifanía, donde supuestamente los Reyes Magos de Oriente visitaron al recién nacido Jesús, y en casi todas las ciudades latinoamericanas se conmemora esta fecha con festejos similares a los realizados en Navidad y Año Nuevo. Quiero aclarar que la Biblia no habla de Reyes Magos. La Biblia habla de sabios de Oriente, quienes visitaron a Jesús y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Aquí concluye la llamada Navidad. En el catolicismo ortodoxo oriental las celebraciones son similares, solamente que las fechas no son exactamente coincidentes, sino que tienen algunas pequeñas variaciones. Por el lado del protestantismo o cristianismo evangélico, creen que Jesús nació el 24 de diciembre, y aunque no rezan novenas, en casi todo lo demás la celebración de la Navidad no difiere mucho con la Navidad católica. Es difícil encontrar hogar cristiano evangélico donde no se levante un pesebre y no se erija el árbol de Navidad. Incluso en países de mayoría protestante, la Navidad es una fiesta tradicional muy arraigada en el corazón de sus habitantes, y podemos considerar que la Navidad es una fiesta de envergadura universal. ¿Es bíblica la Navidad? A esta altura surge un par de preguntas que no podemos dejar de formular. ¿Es bíblica la fiesta de Navidad? ¿Mandó el Señor a los suyos que celebraran la fiesta del nacimiento de su Hijo?
No hay ningún registro en la Biblia donde Dios haya mandado que la iglesia que Él estableció celebrase tal fiesta, como tampoco hay ningún registro donde conste que los primeros integrantes de la iglesia celebraban esa fiesta. Ni siquiera hay un registro que indique una fecha, aunque sea aproximada, del nacimiento de Jesús. ¿Nació Jesús en diciembre? Lo que sí podemos asegurar por los registros bíblicos es que Jesús no nació en diciembre y vamos a verlo detenidamente. El relato que hace Lucas en su Evangelio acerca del nacimiento de Jesús afirma que cuando Él nació había ovejas y pastores en el campo y en la noche. Había pastores en la misma región, subrayado, que vivían en los campos y cuidaban sus rebaños durante la noche. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os anuncio buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su complacencia. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Lucas 2, versículos 8 al 18. Si de acuerdo con este relato había personas y ovejas que pasaban la noche en el campo, no podía ser diciembre, porque en Israel en este mes están en invierno, y el clima es tan frío que ni las ovejas, que son animales que no soportan el frío, ni los hombres podían estar en el campo, ya que corrían el peligro de morir debido a las bajas temperaturas que se registran en esa estación. Por otro lado, algunos estudiosos de la Biblia han logrado comprobar por medio de la distribución de las clases sacerdotales en el servicio que presentaban en el templo que Juan Bautista nació en el mes de Nisán o Abib, que es el primer mes del calendario judío y corresponde al 15 de enero al 15 de abril de nuestro calendario gregoriano. Y la Biblia dice que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Cumplidos los días de su servicio sacerdotal, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que me miró para quitar mi oprobio entre los hombres. Subrayado: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: regocíjate, pues se te ha concedido gracia, el Señor está contigo. A estas palabras ella se turbó profundamente y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, subrayado, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lucas 1, 23 al 36. Así las cosas,
Si Juan nació entre marzo y abril y era 6 meses mayor que Jesús, este debió nacer entre septiembre y octubre, época en que está terminando el verano, la estación más calurosa, y está comenzando el otoño. Este tiempo sí es apropiado para que los pastores estén en el campo de noche. Concluimos entonces que Jesús no nació en diciembre, como pretenden creer y hacer creer los cristianos. Igualmente que la Navidad no es una fiesta cuya celebración haya sido ordenada por Dios, ni fue celebrada en la iglesia primitiva registrada en el Nuevo Testamento. Dios ocultó celosamente la fecha del nacimiento de su Hijo, precisamente para evitar la orgía en que el cristianismo ha convertido la supuesta fecha del nacimiento de Jesús. El origen de la Navidad. Si la Navidad no es una fiesta registrada en la Biblia, ni ordenada por Dios, entonces, ¿cuál es su origen? La Navidad ha sido impulsada con mucha fuerza por el catolicismo. Y no debemos olvidar que esta religión es la continuidad del Imperio Romano. La Iglesia Católica nació del seno de ese imperio y heredó todas sus costumbres religiosas de adoración a dioses paganos y a ídolos, solamente que les cambió el nombre de dioses y los convirtió en santos, santas, vírgenes y beatos. En diciembre los romanos celebraron una fiesta bien importante para ellos que se llamaba las Saturnales, y eran fiestas dedicadas al dios Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Imparcial como es Wikipedia, en el enlace que habla de las Saturnales. Comillas. Las Saturnales, en latín Saturnalia, eran unas importantes festividades romanas. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno y en el foro romano, y un banquete público, seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo, y un ambiente de carnaval en el que se produció una relajación de las normas sociales. El poeta Catulo la llamó el mejor de los días. Saturnalia, en honor de Saturno, fue introducida alrededor del 217 a.C., para elevar la moral de los ciudadanos después de una derrota militar sufrida ante los cartagineses en el lago Trasimeno. Oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno en el foro romano el 17 de diciembre, con sacrificios y banquete público festivo, lectis ternium, y al grito multitudinario de Io Saturnalia. Pero esta fiesta era tan apreciada por el pueblo que de forma no oficial se festejaba a lo largo de 7 días, del 17 al 23 de diciembre. Las autoridades estatales se vieron obligadas a atender a la costumbre popular, visto el fracaso que supuso intentar reducir a 3 o 5 días de celebraciones propuestas respectivamente por Augusto y por Calígula, ambos emperadores romanos. A finales del siglo I, las vacaciones judiciales se prolongaron definitivamente a 5 días. En las fiestas saturnales se decoraban las casas con plantas y se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz. Los romanos, amigos y familiares se hacían regalos, en un principio recordando antiguos rituales, velas o figurillas de barro, como los que se hacen en la fiesta de la Navidad. Estas fiestas estaban dirigidas por un sacerdote que cambiaba según el dios al que se le daba culto. El sacerdote se elegía en un colegio de sacerdotes. Las Saturnales se celebraban por 2 motivos: en honor a Saturno, dios de la agricultura, y como homenaje al triunfo de un victorioso general, fiesta del triunfo. Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre, a la luz de velas y antorchas, por el fin del período más oscuro del año y el nacimiento del nuevo período de luz, o nacimiento del sol Invictus, 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio, solsticio de invierno. Probablemente las Saturnales fueran la fiesta de la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina
incluidos los esclavos domésticos, tiempo para descansar del esfuerzo cotidiano. Eran 7 días de bulliciosas diversiones, orgías, banquetes e intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, en principio el dios más importante para los romanos, hasta Júpiter. Al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público al que estaba invitado toda la gente. Los romanos asociaban a Saturno, dios agrícola protector de sembrados y garante de cosechas, con el dios prehelénico Crono, que estuvo en activo durante la mítica edad de oro de la tierra, cuando los hombres vivían felices sin separaciones sociales. Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus papeles, en algunos casos, cambiados con los de sus dueños. Posteriormente, el nacimiento del sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por la Iglesia, quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús de Nazaret, con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones. Gradualmente las costumbres paganas pasaron al día de Año Nuevo, siendo asimiladas finalmente por las fiestas cristianas, que hoy en día se conoce universalmente como el día de Navidad. Cierro comillas, tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Saturnales. Una fiesta totalmente pagana, que nada tiene que ver con el Señor nuestro Dios y que de ninguna manera conmemora el nacimiento de nuestro amado Señor Jesús, sino que por el contrario es una orgía donde se adoran ángeles caídos, demonios y a Satanás mismo. Amplia información sobre el tema puedes encontrarla en el libro Las dos Babilonias de Alexander Hislop, especialmente el capítulo 3 que habla de las fiestas y su origen. Esperamos que el lector pueda apreciar que la Navidad no tiene ni origen ni respaldo de la Biblia, es decir, no es una fiesta que el Señor haya determinado en su iglesia, sino que es una copia de las orgías diabólicas que los hombres han venido celebrando a lo largo de los siglos para adorar a Satanás y en consecuencia para deshonrar al Señor. Si tú, querido lector, eres un hijo de Dios y acostumbras a celebrar la Navidad, debes saber que con ello estás adorando a Satanás. Seguramente lo has hecho por ignorancia, pero ahora el Señor te está trayendo a su luz para que te vuelvas de corazón a Él y dejes de adorar demonios. Semana Santa es otra de las grandes fiestas con las que el cristianismo, especialmente los dos catolicismos, han envuelto al mundo y han absorbido el corazón de los miles de millones de seguidores con que cuenta esa religión. Pretenden los cristianos disque recordar la muerte y la resurrección del Señor, pero sin tener la más mínima realidad de un hecho tan importante y elevado que tiene el mayor impacto que el Señor se propuso en la redención del hombre. Como el nombre de la fiesta lo indica, comprende toda una semana, un poco menos que la Navidad, y comienza el domingo, donde se pretende recordar la entrada de Jesús en Jerusalén, montado en un pollino de asno, siendo aclamado por las multitudes como el Mesías, pero que unos días más tarde las multitudes pedían a Pilato que lo crucificase. Los católicos celebran este día con una procesión o desfile en cada parroquia, en el que ponen como cabeza una estatua que supuestamente representa a Jesús, y los participantes en la procesión llevan en sus manos hojas de palma previamente arregladas, palmas con las cuales los romanos celebraban las victorias de las guerras que eran frecuentes en el imperio. No hay ningún registro en la Biblia de que los primeros creyentes celebraran tal fiesta, ni ningún mandato del Señor reverente a esa celebración. Este domingo es el comienzo de la llamada, comillas, Semana Santa. Durante el resto de los días de la semana celebran diversos ritos, siendo los más, comillas, solemnes, los del jueves y viernes llamados, comillas, santos, culminando con el domingo llamado de, comillas, resurrección,
que pretende coincidir con el día en que los israelitas celebran la Pascua, la primera de las grandes fiestas que Dios le había ordenado en el Antiguo Testamento. El jueves, el Papa Romano hace una burda imitación de lo que Jesús hizo con sus discípulos cuando les lavó los pies, haciendo lo mismo con 12 personajes escogidos. Leen pasajes de la Biblia relativos a la cena pascual que Jesús hizo con sus discípulos, de la traición de Judas y del arresto de Jesús en Getsemaní. El viernes lo toman como el día más solemne, porque según los católicos fue el día en que el Señor murió, y lo celebran con una serie de ritos donde se destaca en primer lugar uno que llaman Via Crucis, en el que el Papa en Roma y los obispos en sus diócesis, cargando una pequeña cruz, hacen un recorrido de 15 estaciones, en algunas ocasiones de más, en cada una de las cuales se destaca un ídolo, generalmente una pintura o un retablo, en la que está representado un aspecto del arresto hasta la muerte y la resurrección de Jesús. Igualmente se destaca el viernes un sermón llamado Comillas de las 7 palabras, basado en algunas de las frases que Jesús dijo en la cruz. Después realizan una procesión con una escultura de un muerto en un inmenso féretro y lo depositan en un lugar del templo para esperar supuestamente la resurrección. Ese día los católicos no pueden comer carne de vacuno, pero sí pollo o pescado. Prohíben comer carne como si el pollo y el pescado no lo fueran. A eso extrañamente le llaman vigilia, rito que deben guardar los católicos los viernes correspondientes a los 40 días precedentes a ese viernes, en lo que llaman comillas cuaresma. Dizque para conmemorar los 40 días que Jesús ayunó antes de ser tentado por el diablo. Ese viernes los católicos, el Viernes Santo, no celebran misa. El sábado siguiente al Viernes Santo, a la medianoche, celebran una misa llamada de Resurrección, y el domingo es el último día de la gran fiesta y lo denominan Domingo de Resurrección. La ceremonia central es una misa seguida de una procesión presidida por un muñeco que supuestamente representa a Jesús resucitado y unos cuantos muñecos más representando a la Virgen y a varios santos, todos ídolos propios del catolicismo romano. A este día también lo denominan Pascua de Resurrección. Hay muchos detalles en esa celebración que no describimos porque no es el objetivo de este libro. La Semana Santa es una burla a la muerte de Jesús. Solamente decir que esta fiesta es una verdadera orgía diabólica, donde el Papa y todo el clero católico adoran un gran número de ídolos, haciendo así una burla a la muerte del Señor Jesús, ya que ignoran su significado y la realidad de lo que Dios ejecutó mediante la muerte de su Hijo, realidad de la que hablaremos más adelante. De esta fiesta, especialmente el viernes y el domingo de Resurrección, participan la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente y algunos grupos evangélicos, tales como la Iglesia Anglicana y la Iglesia Luterana. Los demás grupos evangélicos utilizan algunos de esos días para hacer algunas ceremonias propias de su culto, para hacer proselitismo y conquistar adeptos para sus grupos. Otras fiestas del cristianismo. Los católicos, especialmente los romanos, tienen un elevado número de fiestas que son diligentes en guardar, y todas ellas están llenas de mentiras, porque en realidad son fiestas diabólicas. Una de esas fiestas la llaman la Asunción, porque una doctrina católica afirma que María subió en cuerpo y alma al cielo, que es corredentora con Jesús y es además intercesora de todos sus seguidores ante el Hijo, y éste es intercesor ante el Padre. En ningún pasaje de la Biblia hay tal afirmación de que María haya ascendido en cuerpo y alma al cielo, menos que sea corredentora y menos que sea intercesora. El último pasaje de la Biblia que menciona a María lo encontramos en Hechos 1, donde se nos muestra a ella orando junto con los 120 que estaban en el aposento alto en Jerusalén, llenando sus espíritus y sus almas del Señor y esperando que fuera cumplida la promesa que les había hecho antes de su ascensión. En consecuencia, María murió como todos los seres humanos. Su alma y espíritu han de estar en el paraíso o seno de Abraham,
y resucitará cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, y seguramente será una vencedora que heredará el reino de los cielos y reinará con el Señor y con quienes seamos vencedores y reinemos en el reino milenario. Otra fiesta católica muy solemne es la fiesta de, comillas, la Inmaculada Concepción, porque una de las doctrinas de los católicos que más enfatizan consiste en afirmar la virginidad de María. Si bien es cierto que en el momento en que Dios embarazó a María, ella no había conocido varón, es decir, no había tenido relaciones sexuales porque era virgen, también es cierto que ella era una mujer casada y que tuvo intimidad con su marido y con él tuvo por lo menos 5 hijos más, aparte de Jesús, quien no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo. Por supuesto, una vez que se juntó con su esposo, dejó de ser virgen, solamente que José fue prudente y esperó hasta después del nacimiento de Jesús. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesucristo. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado: se casó con María. Subrayado, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé. José le puso por nombre Jesús. Mateo 1, versículos 18 al 25. Si miras un poco la historia del catolicismo, encontrarás que esa religión ha tenido una férrea oposición a las relaciones sexuales entre hombre y mujer, y considera a las mujeres un engendro de Satanás y el sexo la forma más aberrante de pecado. Para mayor conocimiento puede leer el libro Historia sexual del cristianismo de Karl-Heinz Doscher. Puedes encontrarlos gratuitamente en www.spybook.com. Busque el título Historia sexual del cristianismo en esa página y ahí tienes el libro para que lo leas y aprendas un poco sobre todas estas situaciones que son verdaderamente interesantes. Si miras un poco la historia del catolicismo, encontrarás que esa religión ha tenido una férrea oposición a las relaciones sexuales entre hombre y mujer, y considera a las mujeres un engendro de Satanás y el sexo la forma más aberrante de pecado, cuando esa actitud nunca estuvo siquiera cerca del Señor. Él mismo estableció el sexo entre hombre y mujer, solamente que lo limita al matrimonio. Como todas las fiestas y doctrinas del catolicismo son diabólicas y su base es la mentira, porque eso es Satanás mentiroso y padre de mentira, esta es otra de las tantas mentiras que esa religión aberrante ha propalado para esclavizar a sus súbditos. Existen otras fiestas más en la religión mentirosa del cristianismo que consideramos no vale la pena mencionar. El lector puede indagar por su cuenta. Significado del nacimiento de Jesús para la Iglesia de Dios. ¿Deben los creyentes genuinos celebrar la Navidad? La respuesta es un no con mayúscula contundente, porque esa es una fiesta pagana que no ha sido establecida por el Señor y que no tiene ningún respaldo en la Biblia. Debemos entender el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de Dios y rechazar la falsificación que Satanás realiza a través del cristianismo. Es necesario recordar que cuando Dios creó al hombre, tenía el propósito de mezclarse con él, de hacerse uno con su criatura, viniendo a morar en él para llenarlo y expresarse por medio del hombre. Por esta razón, cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza.
La imagen se refiere al espíritu humano que el Señor puso en el hombre con el fin de que éste pudiera recibir y contener a Dios, mientras que la semejanza hace referencia al alma humana mediante la cual el hombre, una vez que haya recibido a Dios en su espíritu, puede expresarlo y manifestarlo. Con ese propósito, Dios puso al hombre en el huerto de Edén e hizo nacer de la tierra toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer, y en medio de ellos el árbol de la vida que representa a Dios. El Señor le ordenó al hombre que comiera de los árboles que había en el huerto, pero le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese árbol es Satanás mismo. Cuando Dios le ordenó al hombre comer de todos los árboles del huerto, está implícito que debía comer del árbol de la vida, que representa a Dios. Y en esa orden se manifiesta el propósito que Dios tenía con el hombre, de que éste lo recibiera para mezclarse con él y los dos ser uno. Sin embargo, Adán escogió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, recibió la naturaleza de Satanás, y de esa manera se unió a Satanás y el propósito de Dios se vio frustrado y el Señor tuvo que esperar 4000 años y comenzar de nuevo. Dios entonces pone en acción un plan más atrevido, y el primer paso que dio consistió en tomar a una mujer judía llamada María, la embarazó y de esa manera se mezcló con un hombre. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: «Te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón». Respondió el ángel y le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas 1, versículos 26 al 35. Cuando Jesús nació de María, de la misma manera que nacemos todos los seres humanos, en ese pequeño niño Dios, el Dios todopoderoso y eterno, el creador de la tierra, del universo y todo lo que hay en ellos, ese Dios magnífico y omnipotente, estaba mezclado con la humanidad, con un hombre. En Jesús Dios logró lo que Satanás había impedido y dañado con Adán en el huerto de Edén. Esa es la razón por la cual Satanás luchó tanto para que Jesús no naciera, haciendo que el César Romano Augusto emitiera un edicto obligando a los judíos a ir a su lugar de nacimiento para ser censados. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María su esposa, quien estaba encinta. Lucas 2, versículos 1 al 5. María estaba en el último mes de gestación de Jesús y tuvo que recorrer más de 150 kilómetros por un camino lleno de peligros, de ladrones, de fieras y de intemperie, que sin duda afecta a las personas y mucho más a una mujer en avanzado estado de gravidez. No hay duda de que Satanás buscaba que María abortara y que Jesús no tuviera oportunidad de nacer. No obstante, el Señor guardó al niño, a María y a José,
y Jesús nació en el tiempo y en el lugar determinado por Dios. Dios se mezcló con la humanidad en Jesús y ese fue un hecho que no tenía reversa. La realidad del nacimiento de Jesús. Este hecho tan glorioso en el plan de redención del Señor para nosotros, la mezcla de Dios con el hombre, ha de ser motivo de celebración permanente en nuestra vida, no solo en una fecha determinada, sino que diariamente disfrutamos, celebramos y apreciamos un hecho glorioso, elevado y sublime, como es el que Dios se mezclase con los hombres, y en Jesús lo hace primero con un hombre, con Jesús precisamente. Dios se ha mezclado contigo y conmigo, y con todos aquellos que Él había escogido y predestinado en la eternidad, y que por medio de recibirlo nos ha convertido en sus hijos. Dios vive en nosotros, nosotros vivimos en Él, y es un hecho digno de la más alta celebración. Esta sí que es una genuina Navidad, pero no debemos darle ese nombre pagano y diabólico que le han dado las, comillas, iglesias cristianas, porque con ese nombre y esa celebración en verdad están deshonrando al Señor, lo están vituperando, lo están convirtiendo en un hazmerreír, y menos debemos considerar esa horrible costumbre que tienen los católicos de hacer un muñeco con cara y cuerpo de niño, a cual llaman, comillas, el niño Dios, y lo adoran en casi todos los lugares donde hay católicos. El nacimiento de Jesús es un hecho glorioso, maravilloso y precioso, que los genuinos hijos de Dios debemos celebrar todos los días, porque el hecho de que Dios se haya mezclado con un hombre en Jesús y después de su muerte y resurrección se haya mezclado con muchos hombres, entre ellos tú y yo, es decir, el hecho de que el Señor se haya mezclado contigo y conmigo, es por demás elevado y esplendoroso. Y todos los días alabamos y adoramos a nuestro Señor por habernos escogido y haberse hecho uno con nosotros y habernos hecho a nosotros uno con Él. Este debe ser un motivo de continua alabanza. Es un tema por el que podemos dar gracias a Dios permanentemente en nuestras oraciones. Dios nos convirtió en sus hijos, nos hizo parte de su familia, nos introdujo en Él, nos sentó en lugares celestiales, somos hijos legítimos suyos y podemos disfrutar permanentemente de todo lo que Él es y lo que ha hecho para nosotros y por nosotros en su preciosa obra de redención. Que Jesús, siendo Dios, haya nacido como hombre es un hecho que nos llena de esperanza, que nos produce una indescriptible satisfacción, porque al Señor no le importó lo que yo era, un hombre corrupto, lleno de pecados hasta la médula, enemigo de Él, burlón de su persona y su obra. Aún así, Él me escogió de la eternidad pasada y en el tiempo vino para hacerse hombre, morir, resucitar y entrar en mí. En verdad no hay palabras para hablar de tanta hermosura. Su obra de encarnación es incomparable y aunque no haya palabras adecuadas para describirla, podemos hablarle en nuestra comunión con los hermanos en el Señor. Conclusión de este capítulo maravilloso. Estoy seguro que estás disfrutando mucho, pero no olvides que hay otros que necesitan este disfrute. Regálales la dirección de la página para que ellos disfruten como tú lo estás haciendo.